Durante la primera parte, antes del break, tuvimos, como sabemos, 3 conferencias para entender qué está pasando o qué es lo que causa y también cuáles son las consecuencias de la baja natalidad en América Latina y en Colombia. Antes de conocer a quien ha ganado esta edición, número 8 del premio Antonio Restrepo Barco, vamos a tener un panel, como ya les había anunciado, y en ese panel nos vamos a conversar desde una perspectiva de derechos humanos, de acceso a la información en materia de anticoncepción. Entonces, para moderar este panel voy a invitar de nuevo al doctor Fernando Ruiz y voy a ir llamando a las panelistas. Les pido que cuando las llame vayan acercándose, por favor. Lorenza Bordamalo, profesional de la Dirección del Cuidado, quien viene en representación de Natalia Moreno, directora del Cuidado del Ministerio de la Igualdad. Lorenza es trabajadora social, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en el equipo de diseño e implementación del Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá en la Secretaría Distrital de la Mujer y actualmente hace parte del equipo del Sistema Nacional del Cuidado en la Dirección del Cuidado del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Bienvenida, Lorenza. También nos va a acompañar María Paula Martínez, de la Alianza Family Planning 2030. Ella tiene más de 25 años de experiencia dedicada a la realización de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres afectadas por las dinámicas de conflictos armados y la violencia en general, la migración, la movilidad humana en América Latina y el Caribe, los desastres naturales, el cambio climático y un montón de títulos y de todo tipo que ella muy generosamente me ha pedido que no hay necesidad de leerlos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Paula. También nos va a acompañar Darly Peña, quien cuenta con una amplia experiencia en la coordinación del diseño e implementación de proyectos relacionados con la educación integral para la sexualidad, como una apuesta para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que cuenten con aprendizajes significativos para la vida en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Apoya la gestión para el fortalecimiento y visibilización de liderazgos juveniles a través del voluntariado Red Joven. Es psicóloga, especialista en gerencia de proyectos educativos. Bienvenida. Y nos acompaña Nicole Forero, de la Red Joven de Profamilia. Es estudiante de 5º semestre de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es consejera de Juventud de la localidad 17 de La Candelaria y miembro de la Red Joven de Profamilia. Tiene experiencia en los procesos en educación popular, educación ambiental, educación sexual y procesos de resignificación del centro histórico de la ciudad. Bienvenida, Nicole. Bueno, Fernando, adelante. Sí, ya. Bueno, pues bienvenidos de nuevo y bienvenidas a este espacio, este conversatorio con estas invitadas de lujo. Es un gusto poder conversar sobre temas que se plantearon en las presentaciones que acabamos de ver, además desde distintas perspectivas, ¿no? Tal vez un poco vale la pena explorar los desafíos de la baja fecundidad en distintos sectores y cómo articular los esfuerzos de distinta naturaleza, que muchas instituciones detrás de esta baja la fecundidad hay el esfuerzo de toda una sociedad, de todo un país por garantizar el derecho a la planificación familiar, en este caso en particular, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Y la conexión que tiene con el desarrollo en general y el bienestar de las sociedades. Así que vamos a empezar con una dinámica para escucharlas directamente desde la voz de su quehacer, de su experiencia y también lo que hacen desde sus instituciones y el sector al que representan. Entonces vamos a hacer 2 rondas, la dinámica es primero hacer 2 ronditas, cada una, cada persona tiene un tiempo de 4 minutos para contestar a estas preguntas, que son preguntas diferentes para cada una de ustedes, para tratar de tener una heterogeneidad de opiniones respecto a estos desafíos que hemos visto. Muchas gracias, es un gusto poder acompañarles en esta moderación. La primera, para Lorenza, nos gustaría que nos puedas compartir desde el Ministerio
de la igualdad, en particular desde la dirección de cuidado que tú representas, ¿cómo se concibe la relación entre cuidado y fecundidad en el marco de las políticas de población y desarrollo del país? Bueno, muchas gracias, sobre todo por la invitación y darnos la oportunidad de contarles qué estamos haciendo desde el Ministerio de Igualdad y Equidad. Ya para responder en concreto la pregunta, creo que estamos muy en la vía de lo que tú mencionabas y lo que mencionaba Simone, de garantizar, o sea, que más allá de la preocupación por la natalidad o no, es la preocupación por las condiciones de las personas y por las condiciones de las personas que deciden tener principalmente hijos y digamos el cuidado que esto implica. Entonces, en eso, pues digamos que coincidimos con que el Sistema Nacional de Cuidado se ubica en esta idea de brindar las condiciones necesarias para que las personas puedan, digamos, como para que podamos avanzar en mínimo 3 cosas. La primera, garantizar el derecho como un cuidado, que es algo que Colombia ya recientemente la Corte Constitucional a través de una sentencia reconoció. Lo segundo es que las personas que cuidan puedan cuidarlo en el marco de la garantía de sus derechos, pero también en condiciones de dignidad. Y lo tercero, fortalecer algo que tenemos de manera muy particular en Colombia, que son los cuidados comunitarios. Entonces también fortalecer las organizaciones de cuidado comunitario para que puedan cuidar en condiciones dignas y para que este trabajo sea reconocido. Todo esto pues digamos en el marco de que infortunadamente la actual organización de los cuidados en Colombia no es una organización justa. O sea, tenemos que en los sectores de la sociedad quienes más tienen o quienes más asumen la provisión de los cuidados son las familias, y al interior de las familias son las mujeres. Y ustedes ya mencionaron algunas cifras que tenemos gracias a la encuesta nacional del uso del tiempo. Sabemos que 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo de cuidado no remunerado, que lo hacen por cerca de 7 horas 44 minutos al día, es decir, cerca de una jornada laboral legal vigente. Y lo cierto es que las mujeres cuentan con esas cerca de 8 horas menos todos los días para descansar, estudiar, trabajar, hacer deporte, etcétera, a comparación de los hombres. Entonces, eso sí, la gran premisa es que la actual Organización Social del Trabajo, de la provisión de los trabajos de cuidado está mal, tenemos que cambiarla y no puede seguir costando el proyecto de vida de las mujeres, principalmente asumir los trabajos de cuidado. Entonces, esa es un poco nuestra perspectiva y la relación que tenemos con el tema propuesto para este foro. Gracias, Lorenza, por contarnos un poco desde el Ministerio, que tiene una dirección específica de cuidado, cómo se viene trabajando en la materia. Olvidé decirles que aquí tenemos el tiempo en la pantalla aquí abajo, entonces gracias por cumplir con el tiempo. No sé si podemos volverlo a poner desde cero, por favor. Ok, que ya viene María Paula. María Paula, queremos preguntarle un poco desde esa necesidad de articular los trabajos entre sectores y organizaciones, justamente desde lo que tú haces, ¿cómo podemos articular la agenda de planificación familiar con otras agendas de derechos humanos en un escenario de baja fecundidad? Bueno, mil gracias. Comenzar felicitando a la Fundación Barco por invitar la voz de los adolescentes y los jóvenes acá representada por Nicole. Esperamos que más adolescentes y jóvenes estén conectados por streaming oyendo justamente a estos maravillosos ponentes. La Alianza de Planificación Familiar hacia la Agenda 2030 es una alianza global que básicamente consiste en servir como plataforma de impacto para que los estados de todo el mundo suscriban compromisos en relación a la coherencia que tienen sus políticas públicas y la financiación a nivel social en los temas de planificación familiar, anticoncepción y acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos. Y también hay un espacio para que el ecosistema que opera en favor de esos estados, contribuyendo, como lo decía Lorenza, a que por ejemplo en los temas de cuidado todos pudiéramos visibilizar cómo aportamos al Ministerio de la Equidad con nuestros esfuerzos, pudieran verse reflejados en un esfuerzo mancomunado en, por ejemplo, mantener o sostener ciertos indicadores. Si nosotros pensamos en el origen de esta alianza, que fue en el 2012, y en los resultados hacia la Agenda 2020 de Objetivos de Desarrollo del Milenio
Más de 70 estados alrededor del mundo, situados en los continentes de África, Asia, Norteamérica, Europa y América Latina, suscribieron compromisos que básicamente tendían a recopilar las políticas públicas que tenían en el momento. Unas de ellas enfocadas a reducir los porcentajes de mortalidad materno-infantil, otros a reducir la prevención del embarazo adolescente, otros a aumentar la inversión del gasto social en estas dinámicas, y siempre fueron vistos estos compromisos, como lo vemos ahora en la Agenda 2030, como una oportunidad para revisar políticas públicas que se alineen con el evento de hoy y la oportunidad de revisar qué más podemos hacer para combatir estos índices de baja fecundidad que estamos viendo en Colombia. Nosotros, como la Alianza Family Planning, vemos esto como una oportunidad de entender este tema como un tema de derechos humanos. Y en esa medida la oportunidad de devolver el derecho a la autonomía a las adolescentes, las jóvenes y las mujeres en edad fértil, de decidir si quieren tener hijos o no, cuántos quieren tener, el espaciamiento entre uno y otro y cómo esto conecta con su proyecto de vida, necesariamente hace que las agendas de derechos humanos sean la puerta de entrada a conectar con las agendas de desarrollo, con las agendas humanitarias, con las agendas de prevención de desastres y la inclusión de justamente estos indicadores que veíamos de baja fecundidad y cómo estamos de cerca de poder abordar temas como el cuidado a través de oportunidades que nos brinda la política pública en la reforma a la salud, la posible reforma pensional, lo que estamos viendo ahorita en el Congreso frente a las reformas a la educación e incluir una educación gratuita para todo el mundo, incluir los temas de educación integral para la sexualidad, poder también ver proyectos de ley que están en el Congreso, como el proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil, las uniones tempranas, entre otros. Aprovechar todos los esfuerzos que hace el actual gobierno para prevenir todo tipo de violencias contra las adolescentes y los jóvenes como una oportunidad para blindar lo que pensemos se puede hacer en términos de combatir la falta de fecundidad y poderlo contrarrestar con lo que conocemos debe ser un bono demográfico, es decir, devolverle los derechos a las comunidades migrantes, darles identidad, realizarle plenamente sus derechos a las mujeres, niños que nacen en Colombia de otras nacionalidades, poder realizar plenamente esos derechos a la salud, la educación y oportunidades de vida para todos. Muchas gracias, María Paula. Pues esto está conectado, ¿no? Todas las agendas se conectan entre sí y exige la articulación del esfuerzo de todas las iniciativas en esta tarea. Y en esta tarea hemos visto que la fecundidad adolescente es protagonista, ¿vale? Es cierto que está liderando el cambio demográfico hacia la baja fecundidad. Y esa baja fecundidad en el embarazo adolescente, esa baja en el embarazo adolescente tiene que ver con las iniciativas y el trabajo que se viene realizando en esta materia, las apuestas que como país venimos haciendo desde hace un tiempo. No estamos en esos niveles de la nada, ¿no? Sino es resultado de un trabajo de muchas instituciones, personas que desde hace mucho tiempo vienen hablando del tema. Y en ese tema también la educación sexual es fundamental. Entonces quisiera preguntarle a Darly, en tu rol de coordinadora nacional de la Red de Jóvenes y el programa para jóvenes de Profamilia, ¿podrías compartirnos con detalle alguna de estas iniciativas específicas que están fomentando la educación para la sexualidad integral y a su vez impactando en la fecundidad? Queremos conocer en detalle un poco el esfuerzo institucional que hay detrás, como a manera de ejemplo de todas las estadísticas que vimos acá. ¿Cómo bajamos la fecundidad? Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y todas por estar en este espacio y por esta invitación. Profamilia, como organización privada que lleva 60 años, ya este año cumplimos, ahí en la estadística que mostraba Fernando, en Colombia en 1965 empieza Profamilia, precisamente con un objetivo de control de natalidad, pero luego viene evidenciándose una necesidad de acompañar a las mujeres en sus decisiones de tener o no hijos y en cuánto tiempo tenerlos y con qué espacio tenerlos. Desde la Coordinación Nacional de Jóvenes, nosotros hemos venido trabajando en una apuesta por fortalecer lo que son los servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Al interior de Profamilia venimos, digamos, acompañando a nuestro talento humano, haciendo asistencia técnica,
brindando información a nuestros funcionarios y a nuestros colaboradores para atender a los jóvenes en sus necesidades y realmente en los contextos en los que estamos desarrollando. Profamilia tiene alrededor de 50 clínicas a nivel del país, lo que nos permite ver pues la diversidad cultural y ver también cuáles son esas barreras que se encuentran en el acceso de servicios de salud para adolescentes y jóvenes. También encontramos importante el fortalecer el acceso a la información, porque claramente, y lo decíamos también, o también se mencionó en los distintos espacios anteriores al conversatorio, la importancia de poder tener a las personas o poder brindar a las personas educación, mujeres y hombres, no solamente a las mujeres. Entonces acá hay una apuesta muy importante en Profamilia de fortalecer el acceso a la garantía de la información. Lo hacemos por medio de la línea de WhatsApp, Conversemos sobre Sexualidad, en la opción 2 de nuestro chat de Emilia, y allí lo que buscamos es poder llegar a los territorios incluso más alejados, porque vemos que la línea de WhatsApp es un canal que nos permite llegar de manera confidencial, de manera anónima. Los jóvenes hablan de su experiencia en el día a día y de manera personal podemos responder a eso que les está pasando. Esto pues nos permite también de esta manera favorecer y proteger un poco cómo los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes pueden reconocer su cuerpo, reconocer sus cambios, plantearse relaciones afectivas con consentimiento y tomar decisiones más autónomas. De igual forma, pues Profamilia ha venido trabajando en fortalecer un portafolio educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos un programa que le llamamos 1, 2, 3 por las infancias, que también movilizamos y que también los jóvenes de la red participan llevando información a niños y niñas para sensibilizar frente al cuidado de su cuerpo, frente a cómo reconocer esos adultos confiables, seguros, esos entornos seguros y también reconocer cuándo están en una situación de riesgo de abuso sexual. Esto pues lo hacemos por medio de pues lúdica, teatrino, bueno, ahí podrán ver de pronto en la página de Profamilia un poco esto. Y aquí pues es importante también cómo hemos venido fortaleciendo y visibilizando la red joven de Profamilia. Tenemos un voluntariado con casi 1000 jóvenes a nivel nacional, jóvenes que permiten llevar información por medio de la estrategia de educación entre pares. El año pasado estuvimos alrededor de 103 colegios a nivel nacional, impactando a 8000 adolescentes y jóvenes en los grados de 10º y 11. Los jóvenes pasan por un proceso formativo en Profamilia que les permite luego ser unos jóvenes que promueven el liderazgo en derechos sexuales y derechos reproductivos, pero que también enseñan y comparten información de manera cercana, con su lenguaje, y pues hemos visto que esta estrategia permite de manera más cercana llegar con esta información. También nuestros jóvenes, como ya lo mencionaron en el perfil de Nicole, son jóvenes que son líderes en sus territorios, que pertenecen a plataformas de juventudes, consejos municipales, participan en los comités de prevención de embarazo adolescente, participan en las mesas de sexualidad y hace poco estuvimos participando y apoyando el proyecto de ley en el Congreso. Tuvieron la posibilidad de estar los jóvenes y la red joven de Profamilia presentó una carta un poco sensibilizando la importancia de eliminar el matrimonio infantil. También dentro de las estadísticas que de pronto hemos visto, hay una importante estadística frente a los embarazos de menores de 14 años, a la que también le hemos puesto el foco y nuestros jóvenes de la red han estado trabajando en ello, también fortaleciendo a adolescentes y jóvenes, informando y educando en sexualidad. Gracias, Darly. Y voy a hacer una pregunta para Nicole, aprovechando que estamos acá. Desde tu voz como líder, si eres esa joven, ¿cómo te sientes o cómo te sientes al ver estas estadísticas de baja en la fecundidad en la adolescencia? ¿Cuál es la voz? ¿Qué dicen las personas jóvenes frente a esto? Que todo el tiempo no, la preocupación era alta fecundidad adolescente, alta fecundidad adolescente, alta fecundidad adolescente, y ahora tenemos 22 y ya no es un problema, ¿o qué es lo que pasa allí? ¿Cómo lo ves tú desde tu opinión como joven? Yo creo que siempre va a ser un problema hablar de embarazo adolescente. Creo que el ideal sería que todas las infancias fueran eso,
una infancia en donde se pueda jugar, aprender, reconocer, entender, aprender. Y lastimosamente varias infancias se han visto truncadas, especialmente de mujeres adolescentes en este sentido. Ahora, que el problema sea menor no significa que no exista. El problema sigue existiendo y sigue siendo muy latente, solo que ahora en las ciudades vivimos en una burbuja, un poco por así llamarlo, en el hecho de que si vemos a la niña embarazada en los colegios, esto lo normalizamos porque es un colegio público. Pero cuando hablamos de un colegio privado, ahí sí puede ser un escándalo el hecho de que haya un embarazo adolescente. Pero también en dónde están ubicados esos embarazos adolescentes. La mayoría están en zonas rurales, lo cual nos da a entender que es una limitación de las dinámicas económicas que tienen los hogares y las familias, y el acceso también a las oportunidades y hasta dónde han llegado las oportunidades que brinda el gobierno y los diferentes entes gubernamentales. Lastimosamente, y también lo comentábamos, ahí lo comparto un poco como confidencia, en el almuerzo estábamos comentando precisamente que lastimosamente los entes gubernamentales no son los que están llegando a los territorios, son las fundaciones, son instituciones internacionales, y ahí es donde vemos que la prioridad del gobierno está en las ciudades o está en el campo. Y lastimosamente en donde está la mayor tasa de embarazos adolescentes es en las zonas rurales. Entonces, repito a forma de conclusión, el problema no es que no exista, el problema es que como disminuyó en las ciudades, lo censuramos o ya no lo vemos o lo normalizamos. Pero el problema siempre y la idea siempre sería es que hayan infancias deseadas que puedan jugar y que puedan aprender en este ciclo de aprendizaje. Gracias, Nicole. Muy importante la voz de las propias personas jóvenes, que no nos confundamos con los datos para no retroceder en este esfuerzo de garantizar los derechos, ¿no? Volviendo al tema del cuidado, ¿no? Vamos de nuevo con Lorenza. Hemos visto que el cuidado es una tarea muy desigual, inequitativa entre hombres y mujeres, nos lo mencionaste también desde la apuesta, la justificación o la fundación de la Dirección de Cuidado, justamente en atacar esas desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y eso a su vez está influyendo en la decisión de tener hijos, ¿no? Desde el Ministerio y de la Dirección en particular, ¿qué estrategias se están implementando para contrarrestar esas desigualdades en concreto? Listo, me demoré un poquito menos en la anterior pregunta, con intención de poder explicarles acá un poco más a detalle qué estamos haciendo desde el Ministerio. La apuesta principal del gobierno para responder a la organización injusta de la provisión de los cuidados en Colombia es el Sistema Nacional de Cuidado, que es una apuesta innovadora. Somos el segundo país en América Latina en implementar un Sistema Nacional de Cuidados, el primero es Uruguay. Sin embargo, este Sistema Nacional de Cuidados tiene particularidades o tiene elementos que son nuevos y que son propios de la diversidad cultural que tiene nuestro país. Entonces, en este Sistema Nacional de Cuidados entra con muchísima más fuerza todo el tema del cuidado comunitario, porque en Colombia, digamos que no tenemos, y eso creo que las personas que están acá lo han estudiado más, no tenemos este esquema tradicional de la familia nuclear de hombre, mujer, hijos, sino que digamos que la familia en Colombia se organiza de formas diferentes y también los cuidados históricamente se han garantizado de forma diferente y sobre todo o con mucha fuerza de los cuidados comunitarios, sobre todo en territorios marginados y excluidos, como lo dice la misionalidad del Ministerio. Entonces, para responder a esto, estamos diseñando, o se ha avanzado en el diseño de un Sistema Nacional de Cuidado cuyo objeto es, primero, avanzar hacia una sociedad del cuidado, construir en Colombia una sociedad cuidadora con 3 elementos. Primero, que el Estado garantice el derecho al cuidado. Segundo, que el Estado garantice el derecho a cuidar en condiciones dignas, es decir, que cuidar no implique tener brechas en educación, en salud, en tiempo libre, etcétera. Y el tercero es visibilizar y fortalecer los cuidados comunitarios como, digamos, sobre todo en su aporte fundamental por la continuidad de la vida. Entonces, este es el objetivo del Sistema Nacional de Cuidado y esto lo estamos aterrizando desde la Dirección de Cuidado. Como esto es un sistema, digamos que va mucho más allá de la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, tenemos en este momento concertación de acciones con más o menos 32 entidades y 11 ministerios, 11 o 17 ministerios,
Sin embargo, desde la Dirección de Cuidado estamos avanzando en 6 líneas estratégicas. La primera es coordinación intersectorial. Acá creamos todo un modelo de gobernanza con las distintas entidades que garantiza primero la coordinación, que las entidades nos sentemos a planear acciones de cara al Sistema Nacional de Cuidado, pero también que se garantice la participación ciudadana y comunitaria. Entonces estamos creando instancias de participación donde las personas cuidadoras tengan voz y tengan incidencia en política pública, porque esto no, digamos que no existía en el país, aun cuando tenemos gremios muy organizados de cuidadoras, como por ejemplo las madres comunitarias, las trabajadoras domésticas y del hogar, las madres sustitutas, etcétera. Esa sería como la primera línea. La segunda línea, y acá aprovecho para agradecer a la Fundación Barco porque logramos aterrizarla en articulación con ustedes, son las rutas del cuidado, que son buses equipados para llevar servicios de cuidado y servicios para las personas cuidadoras y también servicios de transformación cultural a territorios marginados y excluidos. El año pasado logramos hacer un piloto en compañía de la Fundación Barco en Montes de María y un municipio de Sucre, y este año ya vamos con 10 rutas del cuidado que estamos a puertas de poder implementar también en varios territorios acá del país. El tercero es el componente de cuidado comunitario, donde acá el Estado va a entrar a fortalecer las organizaciones de cuidado comunitario. Entonces esto tiene como 2 componentes. El primero es visibilizar lo que han hecho, porque son organizaciones que toda su vida se han dedicado a cuidar, que lo hacen incluso poniendo plata de su bolsillo sin que esto, digamos, acá opere como la lógica del lucro, sino otra lógica. Y entonces primero visibilizar su aporte en la continuidad de la vida en Colombia, ¿no? Y en esto también es fundamental explicar que nuestra concepción del cuidado va más allá del cuidado de lo humano, ¿no? Acá se concibe el cuidado de lo no humano, de los ríos, de los bosques, que ha sido como un mandato muy fuerte de nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez. Entonces acá primero vamos a entrar a visibilizar el trabajo que ellas llevan haciendo, estas organizaciones, mayoritariamente las mujeres, y segundo, fortalecer para que puedan cuidar en condiciones dignas. Entonces vamos a dar dotación técnica en insumos, por ejemplo, fortalecer todo el tema de las ollas comunitarias, de la partería ancestral, de las madres comunitarias, para que puedan cuidar y seguir haciendo lo que hacen, pero en condiciones dignas. Cuarto, todo el componente de transformación cultural, donde acá vamos a hacer 2 cosas. Primero, vincular a los hombres con un componente muy fuerte de transformación cultural para que se sumen a cuidar en igualdad, con el mensaje de que a cuidar se aprende, de que así como aprendemos a escribir, a caminar, se puede aprender a cuidar, y en esto pues vamos a formular toda una estrategia para esto y también para visibilizar los cuidados comunitarios. La quinta es una escuela de fortalecimiento a personas cuidadoras. Vamos a fortalecer los procesos organizativos de personas cuidadoras para que tengan mayor incidencia en sus derechos. Porque este gobierno, digamos que no necesitan convencernos sobre esta necesidad, llegó un gobierno con esta convicción y que está trabajando por eso, pero la idea es fortalecer estos procesos organizativos para que sus derechos se garanticen más allá de la agenda política que puedan tener futuros gobiernos. Y los sextos son asistencia técnica a entes territoriales, porque por nivel nacional tenemos limitaciones, Colombia es un país descentralizado, autónomo, etcétera, pero vamos a garantizar la asistencia técnica y todo el acompañamiento para diseñar sistemas locales de cuidado. Debido a eso ya tenemos más o menos, creo que fueron 17 gobiernos locales quienes decidieron meter en sus planes de desarrollo la implementación de sistemas locales de cuidado. Entonces eso es lo que estamos haciendo para contribuir al derecho al cuidado. Gracias, Lorenza. Llega a preguntar, ¿y los hombres en toda la estrategia? Pues ya con la acción específica 5, Y es para personas cuidadoras. Obviamente la obligación, por supuesto, es siempre hablar de que las mujeres somos la mayoría, hasta que esa realidad no cambie, de personas cuidadoras, pero esto va para personas cuidadoras. Los hombres tienen derecho a toda esta oferta de servicios también. Ok, maravilloso. María Paula, conectando con esto, con ese escenario de baja natalidad y la articulación entre los distintos trabajos que acá están convocados, ¿cuáles son los desafíos en materia de planificación familiar para implementar políticas públicas que garanticen los derechos sexuales? ¿Está todo hecho ya? Si ya logramos una fecundidad tan baja, ¿el derecho a la planificación familiar sigue siendo importante o no? ¿Y cómo nos articulamos con la gente? Pues tal vez quisiera retomar como algunas premisas que mencionamos a través de Wanda, a través de ti, Fernando, a través de Simón en su presentación y con los panelistas hoy acá.
Decimos que hay una baja fecundidad, uno, bien sea porque hay una mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos aún en las zonas más lejanas, hay una mejor comprensión de lo que es educación integral para la sexualidad, luego yo estoy mejor informado para tomar mis buenas decisiones, luego decido autónomamente no tener hijos y eso se refleja en una baja fertilidad y la decisión de no tener. Sin embargo, estamos dejando atrás un montón de poblaciones a las cuales, en el caso de Colombia, todavía no hemos podido llegar y todavía hay una deuda histórica grande. El Ministerio de la Equidad es consciente que las comunidades afrodescendientes, indígenas, gitanas, poblaciones migrantes de todo tipo, aún necesitan que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, nada más por hablar de eso, así como la educación de todo tipo y así como el bus del cuidado, llegue a las zonas más distantes y lejanas del país. Mencionaba Lorenza el rol, por ejemplo, de las parteras, la dignificación, ¿no?, cultural que ellas tienen para transmitir mensajes en planificación familiar y en acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos es supremamente valioso. Si nosotros conectamos estas deudas con lo que son las alianzas público-privadas y el interés reciente del sector privado, no solamente por los temas de cambio climático, sino por los renombrados temas de inclusión y diversidad, pienso que ahí encontramos una oportunidad muy grande de trabajar estas agendas y de revisar nuestras políticas. Tal vez finalizaría con el tema de la población en situación de discapacidad, en donde aún las políticas necesitan revisarse, necesitamos todavía realizar muchos derechos y en esa medida pues la revisión completa e integral del sistema de protección social no solamente nos permitiría llegar a quien más lo necesita, nos invitaría a tener siempre presente la voz de los adolescentes y los jóvenes en esa revisión, sino que finalmente nos avanzaría en la recuperación y estabilización de muchas comunidades que en la situación actual del país siguen viviendo en riesgo, siguen temiendo por su vida y si no garantizamos su derecho a la vida, pues mucho menos su derecho a la planificación familiar y a sus derechos sexuales y reproductivos. Trabajar en esta agenda es salvar vidas y por eso no deberíamos suplicar un aumento de recursos, ni públicos ni privados para este tema. Entonces la invitación es a trabajar, es a unir a los sectores y actores del sistema porque aún queda mucho por hacer. Experiencias latinoamericanas son maravillosas y una oportunidad muy grande es la gran conferencia internacional que va a ocurrir en Bogotá en noviembre del 2025, que va a reunir más de 5.000 profesionales de todo el mundo en estos temas, donde Colombia va a brillar no solamente con el bus del cuidado, sino esperemos con la revisión de políticas públicas más incluyentes, integrales y respetuosas con los derechos de todos. Gracias. Muchas gracias. Sí, será la primera vez que Colombia y América en general sea sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en el próximo año. Muy bien, Darly y Nicole, desde las dos perspectivas, ¿no?, la institucional adulta y las personas jóvenes, ¿cuáles son esos cambios en las actitudes de las generaciones actuales sobre la paternidad y la maternidad? ¿Qué se habla entre ustedes que tienen contacto directo con la población, que representa la voz de los jóvenes? ¿Cuáles son esos? ¿Hay unos cambios o no sobre la paternidad y la maternidad en comparación con los discursos anteriores en ese sentido? Y bueno, ¿y eso cómo influye en las decisiones reproductivas que están experimentando las personas adolescentes y jóvenes? Bueno, creo que hemos venido cambiando la manera de ver lo que significa planificar la familia. Es importante que desde muy temprana edad se puedan establecer en niños y niñas el concepto de lo que es la afectividad, las relaciones sanas, las relaciones armónicas, el consentimiento, el cuándo decir no. Y a partir de allí es donde hemos empezado a ver cómo ya adolescentes y jóvenes toman decisiones para no tener hijos o para darle espacio a tener hijos. Sí, de pronto tú también lo mencionabas, con que de pronto hemos visto datos en donde se demoran ahora un poco más en tener su primer hijo.
Y precisamente con la educación integral para la sexualidad de alguna manera y también en estudios que hemos visto sobre los determinantes del embarazo adolescente, es que es muy importante ayudar a los adolescentes y jóvenes a entender y comprender su cuerpo y puedan tener más tiempo escolarizados, ¿sí? Porque muchas veces el embarazo en la adolescencia, tanto para jóvenes, hombres o mujeres, va a retardar o va a dejar a los chicos por fuera de la escuela. Y por otro lado, también la educación integral para la sexualidad permite que se puedan tomar decisiones de cuándo iniciar relaciones sexuales, porque a veces la presión en la adolescencia de pronto era uno de los factores que veíamos que pudiesen ayudar a que los chicos y las chicas iniciaran a más temprana edad, y educar, informar, genera que haya de pronto una postergación también de ese inicio de las relaciones sexuales. Entonces, eso ha hecho que también haya un cambio. Vemos que los adolescentes y jóvenes también hay una conciencia más amplia frente a todo el tema del clima, del ambiente, de la conciencia de la naturaleza, y eso hace también que haya un respeto y una responsabilidad por el medio ambiente y por los otros y por las otras. Entonces también muy unido al tema del cuidado, ¿no? Entonces también estamos teniendo jóvenes cada vez preocupándose más por el cuidado del otro y especialmente por el del medio ambiente. Hola, ya. Bueno, también primeramente había olvidado el saludo, discúlpenme. Entonces saludo primero a la audiencia, a quienes nos ven también por la transmisión, y también agradezco a la Fundación Barco la oportunidad. Para esta respuesta en específico quiero remitirme a una investigación que hizo CEPAL en el año 2004 llamada Transformaciones Sociales y Demográficas de las Familias Latinoamericanas. Acá pues se hace el estudio amplio de lo que son los países latinoamericanos y del Caribe, pero con una tendencia muy relacionada a lo que ya hemos visto anteriormente que nos han presentado. Entendiendo que también las mujeres que están teniendo más hijos son aquellas que tienen menos oportunidades, aquellas que tienen unas dinámicas socioeconómicas distintas a las de la ciudad mayoritariamente. Esto nos hace referir a que las mujeres jóvenes de las zonas rurales son quienes están teniendo hijos, hablando ya de esta generación. También como a través, y también refiero a este estudio de CEPAL, en donde cada vez los hogares se hacen más pequeños, las familias cambian. Ya tenemos conceptos como las familias multiespecie, ya tenemos conceptos también como las familias unipersonales. Y también así ha hecho que la vivienda y que la forma en cómo vivimos haya cambiado y haya mutado, en donde una casa familiar era compuesta mayoritariamente por 5 personas. Actualmente una casa está compuesta por 2 personas. Eso también hace una referencia a cómo ha cambiado en este momento en cómo se vive y cómo se habita. Ahora también pues refiriendo a lo que es la población joven, hay que entender diferentes factores. También nosotras y nosotres como cuerpos gestantes hemos tenido más conciencia de lo que implica procrear, de lo que implica criar y de lo que implica gestar. Eso refiere también a unas dinámicas económicas, refiere también a unas dinámicas emocionales, que veo que poco lo han nombrado en este panel, creo que es muy necesario traerlo a la mesa, en donde no solamente es cómo mantener al hijo o la hija que viene en camino, sino también es cómo esa familia está dispuesta psicológicamente para criar. Como también hemos visto a través de las generaciones que los problemas familiares terminan afectando en los futuros y en las crianzas de los hijos y las hijas en el hogar, en donde cada vez los niños y las niñas llegan con más problemas a los colegios, y acá hago también un poco uso de mi experiencia como docente. En las aulas cada vez los niños refieren más violencia intrafamiliar, y eso también es por las dinámicas psicológicas de los hogares, y eso también ha cambiado la tendencia en la tasa de natalidad, cómo los cuerpos gestantes nos hemos vuelto más proclives a analizar todo lo que conlleva un embarazo. Y eso también creo, y con esto concluyo, que es lo que ha hecho la diferencia entre esta generación y generaciones pasadas: el acceso a las oportunidades y cómo nos hemos planteado el tema económico, de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la crianza y en las labores de responsabilidad en el hogar, y finalmente en el tema psicológico que conlleva criar, procrear y gestar. Muchas gracias.
Maravilloso, muchísimas gracias. Creo que este panel ha sido muy interesante, muy rico. Nos han puesto en contexto, humanizando tal vez algunos escenarios o realidades de los datos que a veces no nos alcanzan para dimensionar lo que está detrás del desafío de la baja fecundidad. Y como ven, el trabajo articulado de distintas organizaciones es lo que posibilita que sigamos avanzando en los derechos y desde los derechos trabajar los desafíos de la baja fecundidad para la economía, para la demografía y para todas las políticas en un país. De nuevo, gracias a todas por esta maravillosa intervención y les invito a continuar con... Gracias. Gracias.